Esta historia empieza con un perro perdido en el bosque. De pequeño, yo crecí en una comunidad pesquera al este de Canadá. Era uno de esos lugares donde todo parecía estar rodeado por dos cosas, el mar y el bosque. De un lado estaba el golfo del río de San Lorenzo, del otro una extensión enorme de árboles que parecían no terminar nunca. La comunidad era pequeña, con unas cuantas casas cerca de la carretera principal y otras escondidas entre zonas del bosque donde antes había granjas. Creciendo en un lugar así, el monte se volvió parte de mi vida. Me acostumbré a los caminos sin marcar, a los sonidos de animales por la noche y a pasar horas caminando entre árboles sin ver a nadie. Pasé buena parte de mi vida cazando en esos bosques. Por eso, cuando mis papás me consiguieron un perro de caza, sentí que me habían dado al mejor compañero posible. Se llamaba Sandy. Sandy era un perro pastor de raza pequeña, y aunque no estaba hecho exactamente para cazar en un bosque tan denso, eso nunca me importó. Para mí Sandy era mi compañero y parte de mi familia, así que lo llevaba conmigo cada vez que podía. Con el tiempo, se acostumbró a despertarse antes del amanecer, a subirse al asiento delantero de la camioneta sin que nadie se lo pidiera y a quedarse mirando por la ventana como si supiera exactamente a dónde íbamos. A veces incluso me ayudaba a encontrar animales pequeños como ardillas o conejos en zonas bastante amplias del bosque, pero lo que más recuerdo no es eso, es la forma en la que siempre estaba ahí, caminando unos pasos adelante y volteando cada cierto tiempo para asegurarse de que yo siguiera detrás de él. Los que han querido un perro de verdad saben de qué hablo, porque hay animales que no solo se sienten como mascotas, sino como una parte de tu vida que camina contigo. Durante mucho tiempo, todo eso fue perfecto. Sandy, el bosque, las caminatas antes del amanecer, hasta ese día. Todo pasó un 30 de octubre, el primer día de la temporada de caza de ciervos. Yo llevaba días hablando con mi familia de ir a una de las viejas cabañas de mi abuelo, una que estaba muy adentro del bosque, a la que se llegaba por un camino que ni siquiera aparecía en el mapa. Mi familia no estaba muy convencida, decía que era demasiado lejos, que no tenía sentido ir solo, que si quería cazar, podía hacerlo en una zona más cercana, pero yo era terco y además pensaba que esa parte del bosque iba a estar menos tocada por otros cazadores, así que preparé mi equipo, subí las cosas a la vieja Ford azul y por supuesto llevé a Sandy conmigo. Unas horas después, los dos estábamos instalados en una cabaña, rodeados por árboles, silencio y un camino tan perdido que parecía desaparecer detrás de nosotros. Y ahí fue donde las cosas empezaron a ponerse mal. Sandy, perdón, en serio perdón. La mayor parte de mi vida la pasé metido en el monte. Había tenido momentos raros afuera, sonidos que no reconocía, sombras entre los árboles, esa sensación de que algo se movía donde no alcanzabas a ver, pero casi siempre había una explicación, un animal, el viento. Por eso cuando Sandy empezó a comportarse raro durante las primeras noches, no le di la importancia que debía, y por eso me disculpo. Pensé que estaba nervioso, que tal vez escuchaba cosas que yo no podía oír, coyotes, lobos o alces moviéndose a lo lejos. Ese bosque estaba muy apartado, casi intacto, y había tenido demasiado tiempo para llenarse de vida salvaje. Así que la primera noche
No me preocupé demasiado. Le acomodé la cama a Sandy en una esquina de la sala, junto a la televisión. Lo hice por si quería tener su propio lugar para dormir, aunque la verdad, casi siempre terminaba durmiendo conmigo. Cerca de las 10 de la noche, Sandy se levantó y se quedó mirando hacia la puerta de madera. Luego lloró. Yo pensé que necesitaba salir a hacer del baño, así que me levanté, abrí la puerta y esperé a que saliera. Pero Sandy no se movió. Se quedó sentado justo adentro, mirando hacia el borde del bosque. Me quedé junto a él unos minutos, intentando ver lo mismo que veía, pero no había nada, solo árboles y obscuridad, o eso pensé en ese momento. Y al final, después de un buen rato de mirar hacia la nada, pensé que probablemente había escuchado algún animal pequeño cerca de la cabaña, así que cerré la puerta y el resto de la noche siguió normal. La segunda noche intenté explicar el comportamiento extraño por el estrés de Sandy. Durante el día habíamos caminado varias millas por el monte, más allá de la cabaña. Todo iba normal, hasta que escuché algo entre los árboles. Eran ramitas partiéndose, pero no fue un sonido pequeño. Sonó como algo pesado, moviéndose a cierta distancia. Esperaba que no fuera un alce, porque con la escopeta que llevaba no habría podido hacer mucho si uno se acercaba demasiado. Pero antes de que yo pudiera decidir qué hacer, Sandy cambió. Se agachó con las patas traseras y la parte delantera del cuerpo pegada al suelo. Levantó la boca, enseñando apenas los dientes, y empezó a gruñir hacia la nada. Me quedé mirando en la misma dirección, esperando ver algo moverse, pero otra vez no vi nada. Más tarde, cuando volvimos a la cabaña, Sandy ya no quiso moverse. Se quedó cerca de la puerta, como si el hecho de cruzarlo otra vez le diera miedo. Intenté sacarlo para que hiciera sus necesidades antes de dormir, pero apenas abrí la puerta, empezó a quejarse. Lloraba bajito, mirando hacia afuera, como si quisiera decirme que no quería salir, y yo no lo presioné. Sandy nunca había sido así, nunca había tenido miedo del monte, pero después de lo que escuchamos entre los árboles, me pareció fácil justificarlo. Pensé que seguramente había un oso cerca, así que cerré la puerta y di la noche por terminada. La tercera noche fue cuando todo se fue al carajo, y hasta hoy sigo sin entender bien qué fue lo que pasó. Ese día Sandy no quiso comer. En la mañana alcancé a cazar un conejo y como quería animarlo un poco, lo cociné y le serví un poco de caldo. No era algo que hiciera a menudo, pero pensé que tal vez un premio le ayudaría a sentirse mejor. Sandy ni siquiera lo olió. Se quedó sentado a mi lado en el sillón, con la mirada fija en la puerta. Yo lo abracé y él apoyó la cabeza en mi regazo, pero aún así no dejó de mirar la entrada. Pasamos horas así, viendo películas en el televisor de la cabaña, y de repente Sandy empezó a llorar, pegado a mí. No era como cuando un perro quiere atención, era distinto, como si quisiera esconderse conmigo de algo. Y ahí fue donde tomé la peor decisión de todo el viaje. Sé que es un extraño decir que yo quería proteger a mi perro, porque se supone que un perro de casa debería ayudarte a ti, pero Sandy no era solo un perro, era mi familia. Y si algo afuera lo estaba asustando así, yo sentí que tenía que hacer algo, así que me levanté con cuidado, tomé la escopeta, la cargué y fui hacia la puerta. Sandy no intentó detenerme, solo se quedó pegado al sillón, temblando, con los ojos clavados en la entrada. Entonces abrí la puerta y me quedé parado en el marco, mirando hacia el bosque. Al principio no pasó nada,
Solo entraba aire frío a la cabaña mientras yo seguía mirando entre los árboles. Me quedé ahí mucho más tiempo del que debería, media hora, tal vez más, y justo cuando estaba empezando a pensar que todo estaba en mi cabeza, Sandy salió disparado, pasó junto a mí como una bala, corrió directo hacia la oscuridad del bosque, ladrando. No alcancé a agarrarlo, solo lo vi perderse entre los árboles mientras su ladrido se alejaba cada vez más, y después dejé de escucharlo. El bosque volvió a quedar en silencio. Me quedé en la entrada con la escopeta lista, esperando escuchar otra vez su ladrido. Esperaba que regresara corriendo, que saliera de entre los árboles con esa cara de emoción que ponía cuando encontraba algo. Pero los minutos pasaron y no volvió. Seguí esperando en el marco de la puerta hasta que el frío empezó a volverse insoportable. Así que entré un momento por mi abrigo e inmediatamente salí al porche y me senté en el escalón sin apartar la vista del bosque. No quería entrar de nuevo. Sentía que si entraba, aunque fuera un momento, Sandy podía aparecer justo cuando yo no estuviera mirando. Así que esperé hasta que el cielo empezó a aclararse entre los árboles. Después, esperé durante el día, y cuando volvió a caer la noche, seguí ahí, sentado en el porche, fingiendo que no estaba desesperado. Pero Sandy no regresó esa noche, ni la siguiente. No volvió hasta 3 días después. La niebla ya había entrado en el bosque. Todo se veía más oscuro, como si el día se hubiera apagado antes de tiempo. Yo había pasado esos 3 días buscándolo y esperándolo. Seguí rastros, caminé por senderos que apenas recordaba y grité su nombre hasta quedarme sin voz. Sandy estaba ahí afuera, perdido, con frío, tal vez esperando a que yo lo encontrara. Así que esa misma tarde empecé a empacar una bolsa con lo necesario para salir a buscar ayuda. Al día siguiente pensaba en bajar al pueblo, hablar con mi papá y pedirle que me ayudara a rastrearlo. Mi papá ya estaba retirado, ya tenía el cabello gris, pero yo sabía que si escuchaba el nombre de Sandy, iba a venir conmigo, sin pensarlo 2 veces. Me encontraba metiendo cosas en la bolsa, pensando en todo lo que tenía que hacer, y antes de que terminara de ordenar mis ideas, lo vi. Estaba en el sendero que bajaba hacia la carretera principal. La niebla era tan espesa que casi se tragaba su cuerpo por completo, pero sus ojos reflejaban la poca luz que quedaba, como 2 puntos verdes dentro de la niebla. Por un segundo pensé que podía ser otro animal, pero su silueta era inconfundible. Era Sandy, o al menos eso quería creer, aunque la forma en que llegó fue un poco extraña. Normalmente lo habría escuchado llegar corriendo hasta la puerta, pero esta vez no hizo nada de eso. Solo estaba parado en el sendero, mirándome desde la niebla, y aunque yo estaba desesperado por verlo de vuelta, hubo algo en mi cuerpo que dudó antes de abrirle la puerta. Aún así, la razón le ganó al instinto. Pensé que podía estar herido, que llevaba 3 días perdido, con hambre y con frío. Así que abrí la puerta de golpe y lo llamé. Sandy no entró. Se quedó donde estaba, mirándome fijo desde el sendero. Le silbé como siempre, mientras le decía, «Ven, Sandy, ven». Pero siguió, quieto. No fue hasta que abrí la puerta por completo y me aparté del marco que empezó a moverse. Y ahí noté algo raro. La forma en la que caminaba era diferente, como si no recordara cómo usar su propio cuerpo. Las patas de atrás se movían raro, fuera de ritmo, y con cada paso parecía que las caderas
se le iban a doblar hacia un lado. Pensé que tal vez podía lastimarse las caderas al subir el escalón de la entrada, pero logró hacerlo. Se sentó un momento en el último escalón, sin apartar la mirada de mí, y cuando por fin entró, no vino hacia mis manos, no me olió, ni buscó caricias, solo caminó directo hacia su cama y se quedó mirándome. Yo intenté llamarlo varias veces. Golpeé el sillón, como siempre hacía, para invitarlo a subir, pero Sandy no reaccionó, ni siquiera levantó las orejas. Y sé lo que pueden estar pensando. ¿Por qué no intenté levantarlo y llevarlo conmigo? La verdad es que no pude, porque mientras más lo miraba, más fuerte se hacía la misma sensación que tuve cuando lo vi por primera vez en la niebla. La sensación de que no debí haberlo dejado entrar. Aún así, intenté convencerme de que estaba exagerando. Me dije que Sandy podía estar cansado, o que tal vez esos 3 días perdidos en el bosque lo habían dejado así. Era una explicación incómoda, pero al menos era una explicación. Así que unas horas después, apagué la luz y me fui a dormir. No recuerdo haber visto a Sandy parpadear ni una sola vez antes de cerrar la puerta de mi cuarto. Solo se quedó en su cama, quieto, siguiéndome con la mirada desde la oscuridad. Más tarde, en medio de la noche, escuché sus uñas contra el piso de madera. Se acercaba hacia mi habitación, pero no venía rápido, como hacía siempre que se daba cuenta que yo ya estaba acostado para acurrucarse conmigo. Esta vez caminaba lento, como si cada paso estuviera pensado para no despertarme. Sé que suena loco, pero así lo sentí, hasta que los sonidos se detuvieron. Me quedé esperando a que llorara, que rascara la puerta para que lo dejara entrar, pero no hizo nada, solo se quedó ahí. No sé en qué momento me quedé dormido, pero cuando desperté en la mañana, lo primero que pensé fue que tal vez todo había sido un sueño, una pesadilla. Así que abrí la puerta con cuidado, y Sandy seguía ahí, sentado en la misma posición en la que lo había dejado la noche anterior, como si no hubiera movido ni un solo músculo. Le di los buenos días, pero Sandy no movió la cola, solo me miró. Después me siguió hasta la cocina, aunque se detuvo justo en el marco de la puerta, así que puse su plato en el piso y le serví comida. Pensé que después de 3 días, perdido en el bosque, tenía que estar muerto de hambre, pero Sandy no se acercó al plato, se quedó en la entrada de la cocina, mirándome. Nos quedamos un buen rato, mirándonos, hasta que por fin salí de mi trance y lo llamé por su nombre, esta vez un poco más fuerte. Sandy, pero no pasó nada, ni un sobresalto. Solo continuó con esa mirada fija. Una parte de mí no quería pasar junto a él para salir de la cocina, pero era Sandy, o al menos eso seguía repitiéndome. Así que respiré hondo y pasé junto a él. En cuanto lo hice, Sandy giró el cuerpo para seguirme con la mirada, y al verlo moverse así, noté algunas cosas. Su cuerpo parecía un poco más largo, y algo en la forma en la que se doblaba, en cómo acomodaba las patas de atrás, no se veía natural. Ese día salí otra vez al bosque. No sabía exactamente qué estaba buscando. Tal vez alguna señal de lo que le había pasado a Sandy durante esos 3 días, pero no encontré nada que me tranquilizara. Al contrario, las huellas que había cerca ya estaban viejas. El lodo se había secado, y mientras más me alejaba, más raro se sentía todo. No escuchaba pájaros, ni siquiera
algún coyote a lo lejos. Solo mi respiración y el crujido de las hojas bajo mis botas. Era como si el bosque entero se hubiera apartado de ese lugar, como si todos los animales hubieran entendido algo que yo todavía no quería aceptar. Cuando el sol empezó a bajar, decidí regresar por un sendero alterno, un atajo, y fue cuando encontré la razón de tanto silencio. Detrás de un grupo de árboles, el suelo estaba lleno de ardillas muertas. No eran unas cuantas, eran demasiadas. Estaban esparcidas por el pasto, formando algo parecido a un círculo. Algunas estaban abiertas, otras estaban completamente destrozadas. El olor era tan fuerte que tuve que girarme y vomitar. Intenté caminar alrededor, evitando pisar los restos, y entonces vi algo más grande, a unos metros de distancia. Era un ciervo, tirado cerca de los árboles. Al principio pensé que algún animal grande lo había matado, quizás un oso, pero cuando me acerqué un poco más, entendí que no. Parecía como si alguien lo hubiera pelado vivo. La piel estaba desprendida, desde el cuerpo hasta el cuello, y una parte colgaba de una rama cercana, no como si se hubiera atorado ahí, más bien era como si alguien lo hubiera puesto a propósito. Pero lo más extraño era la cabeza. La cabeza no estaba. El corte era limpio, justo por encima de los hombros, y cuando vi que también le faltaban los órganos, empecé a trotar de regreso a la cabaña para agarrar mis cosas y salir de ese lugar antes de que anocheciera. Mientras corría, intentaba poner todo en contexto. Quería convencerme de que lo de Sandy tenía una explicación, que su forma de caminar podía ser por dolor y su comportamiento podía ser por miedo, que tal vez esos 3 días en el bosque lo habían dejado así, pero mientras más cerca estaba de la cabaña, menos me servían esas explicaciones, porque si algo había hecho eso con las ardillas y el ciervo, Sandy seguramente lo había sentido desde el principio. Él había sabido que algo estaba mal en ese lugar, y yo no le hice caso. Cuando la cabaña apareció entre los árboles, levanté la mirada hacia la ventana. Sandy estaba ahí, mirándome desde adentro. Entré a la cabaña y cerré la puerta detrás de mí. No le dije nada a Sandy, ni siquiera quise mirarlo demasiado. Solo empecé a empacar lo más importante: comida, ropa, municiones, cualquier cosa que pudiera meter rápido en cajas para subirlas a la camioneta. Quería irme en ese mismo momento, pero el sol ya estaba bajando y manejar por esos caminos de noche era peligroso. Las colinas eran empinadas, los senderos estaban llenos de curvas, y en la oscuridad bastaba un solo error para terminar en un barranco donde nadie me encontraría. Así que tuve que aceptar algo que no quería. Iba a pasar una noche más en esa cabaña. Me dije a mí mismo que al amanecer cargaría todo en la Ford y nos iríamos. No importaba cómo estuviera Sandy, ni si tenía que subirlo a la fuerza. Esa iba a ser la última noche ahí. Esa noche me costó mucho quedarme dormido. No sé cuánto tiempo pasé despierto, escuchando la cabaña crujir con el viento, pero en algún momento de la madrugada, un sonido me hizo abrir los ojos. Era un silbido, el mismo silbido que yo usaba para llamar a Sandy. Me quedé completamente quieto en la cama, porque ese sonido venía de la sala, y entonces entendí algo que me heló la sangre. Lo que hubiera masacrado a esas ardillas pudo perfectamente haberse metido a mi casa. Me levanté despacio. La escopeta no estaba conmigo.
La había dejado en una de las bolsas cerca de la puerta, así que abrí la puerta de mi cuarto lo más lento que pude, cuidando que no hiciera ruido, y me quedé unos segundos escuchando. El silbido volvió a sonar, pero esta vez más despacio. Asomé apenas la cabeza por el marco de la puerta. La puerta principal estaba abierta y en la entrada vi a Sandy, o lo que yo seguía llamando Sandy. Su parte de atrás estaba dentro de la cabaña, demasiado larga y flaca. La parte de adelante estaba afuera, perdida en la oscuridad del porche. No podía verle la cabeza, solo su cuerpo estirado en el marco de la puerta, y entonces volví a silbar, despacio, como si estuviera llamando algo. Por un segundo no entendí qué estaba viendo. Mi mente seguía intentando acomodarlo, como un perro, pero el cuerpo no terminaba donde tenía que terminar. Era demasiado largo, delgado, y entonces esa cosa se agachó un poco más hacia afuera. Desde la oscuridad del porche salió un sonido ronco, una voz que intentaba imitar a la mía, y dijo Sandy, pero lo dijo mal, lento, estirando el nombre, como si no entendiera del todo cómo funcionaba una boca humana. Sandy. Sentí que todo el cuerpo se me enfrió. Cerré la puerta de mi cuarto, tan despacio como la había abierto, y me quedé del otro lado, con la espalda pegada a la madera, intentando no respirar. No sé cuánto tiempo estuve así, pero no dormí, tampoco me moví. Solo esperé, con la espalda contra la puerta, escuchando cada ruido de la cabaña. La escopeta seguía afuera, cerca de la entrada, y yo sabía que no podía llegar hasta ella sin pasar por la sala, así que esperé hasta que la oscuridad empezó a aclararse, y cuando por fin vi la primera luz del día asomándose por la ventana, no abrí la puerta de inmediato. Me quedé ahí un rato más, hasta que el sol ya estaba lo bastante alto como para convencerme de que si iba a correr, tenía que hacerlo en ese momento. Así que abrí la puerta. La sala estaba vacía, la puerta principal seguía abierta, y Sandy ya no estaba. Agarré la bolsa que estaba junto a la puerta y empecé a moverme hacia la camioneta. Pero antes de salir, vi algo en la cocina. El refrigerador estaba abierto. La comida seguía ahí, casi toda, pero toda la carne había desaparecido. No quise acercarme a revisar, solo apreté la bolsa contra mi pecho y corrí hacia la camioneta. Abrí la puerta, me subí y encendí el motor con las manos temblando. No llevé las cosas de Sandy, ni su cama, ni su plato, nada. Y no puedo explicar lo que sentí, porque hasta ese momento, una parte de mí todavía quería creer que Sandy seguía vivo en alguna parte, que tal vez lo que había dentro de la cabaña no era él, pero que mi perro seguía perdido en el bosque y que yo me estaba yendo sin él. Manejé por los caminos de tierra lo más rápido que pude, sin salirme de la ruta. Las curvas parecían nunca terminar, como si el bosque no quisiera dejarme salir. No sé cuánto tiempo manejé así, con las manos apretadas al volante y la garganta cerrada, pero cuando por fin vi el tramo de carretera que llevaba de vuelta al pueblo, sentí que el cuerpo se me soltaba un poco. Por primera vez desde la noche anterior pensé que estaba a salvo, y justo entonces algo golpeó el vidrio trasero de la camioneta. El golpe fue tan fuerte que el cristal se hizo pedazos. Me agaché por reflejo, los vidrios cayeron sobre el asiento del pasajero, y cuando miré,
Por el retrovisor vi algo atorado entre los restos de vidrio, la misma cabeza que le habían arrancado al cuerpo del bosque, pero no me detuve. Seguí manejando hasta que el bosque empezó a quedar atrás. Lloré casi todo el camino de regreso, con las manos tan apretadas al volante que me dolían los dedos. Quisiera decir que al llegar a casa todo terminó, que Sandy apareció en la puerta y que lo encontré esperando, moviendo la cola, como si nada hubiera pasado, pero no fue así. No encontré a Sandy, no esa noche, ni la siguiente, y aunque intenté convencerme de que había escapado de ese lugar, de que por lo menos yo seguía vivo, había una idea que no me dejaba respirar, la idea de que mi perro seguía allá afuera, en algún lugar del bosque, esperando a que yo volviera por él. Escribo todo esto esta mañana porque anoche casi no pude dormir. Me quedé acostado repasando una y otra vez todo lo que había pasado en la cabaña, la niebla, las ardillas, el ciervo, la forma en que Sandy me miraba y esa voz, esa cosa, intentando decir su nombre con mi voz. Durante 2 horas solo escuché el viento entrando por la ventana abierta, hasta que, desde algún lugar cerca del bosque, escuché algo más, un silbido, el mismo que yo usaba para llamar a Sandy, y entonces entendí que tal vez yo no había escapado, tal vez solo había traído algo de regreso conmigo. Solo me queda decir que tengo miedo de que me encuentre a mí y a mi familia. No sé cuánto tiempo más tengo antes de que sepa dónde estoy, porque cada noche escucho ese silbido mucho más cerca de mi casa. Te agradecería que me dejaras un like y te suscribieras para más relatos de terror. Cuéntame en los comentarios cuál te dio más miedo, y solo recuerda, no todo en este mundo es lo que parece.